Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente capítulo del curso de CSS Grid. En este capítulo vamos a estar viendo uno de los temas que a mí más me gusta y que es donde realmente CSS Grid empieza a brillar y bueno, podemos ver todo el potencial que tiene. Entonces, en este capítulo vamos a estar hablando sobre posicionamiento porque durante este curso hemos estado hablando sobre cómo crear filas, columnas, cómo darle tamaños, pero todavía no vemos cómo acomodar los elementos de una forma diferente. Así que bueno, en este capítulo voy a estar trabajando en este archivo nuevo llamado posicionamiento.html. Es un archivo como siempre que tiene un enlace a mis estilos CSS para los colores. Tiene lo que sería un enlace para este archivo de posicionamiento.css, que es el que vamos a estar trabajando. Y luego tiene lo que sería el contenedor con sus 12 elementos, algo que ya hemos hecho en todos los capítulos. Entonces vamos a empezar, como siempre voy a acceder al contenedor. Le voy a poner que tenga su display grid para trabajar con pues una grid. Vamos a ponerle su grid gap, que va a ser de 20 píxeles, y entonces nos queda así. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a crear 4 columnas. Para ello vamos a utilizar la función que ya vimos, que era la de repeat. Para ello le ponemos grid template columns. Voy a ponerle repeat. Quiero 4 columnas con un tamaño de una fracción cada uno. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y aquí lo tenemos. Después lo que voy a estar haciendo también es las filas. Por lo tanto vamos a escribir grid row, era grid template, siempre se me olvida esta parte, rows en plural, y vamos a ponerle su repeat. Aquí le vamos a poner cuántas filas vamos a querer. En este caso quiero que veas que si le ponemos 4 como en el ejemplo de arriba, lo que va a suceder es lo siguiente. Yo aquí si actualizo vamos a tener este espaciado debajo porque le estamos especificando pues que tenga 4 filas. Entonces aunque aquí no tengamos ningún elemento, como le pusimos que queremos 4 filas, pues me las va a agregar. De hecho, si me voy a la herramienta de Firefox, aquí a la parte de cuadrícula y la activo, vas a poder ver cómo tenemos una fila, 2 filas, 3 filas y luego 4 filas. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, lo voy a dejar así de momento. Ahorita te voy a mostrar el por qué. Y lo que vamos a hacer ahora es algo que no hemos hecho anteriormente. Y es que me voy a ir aquí y voy a seleccionar alguno de los elementos de mi contenedor. En este caso voy a seleccionar el primero y le voy a poner una clase que va a ser la de item. Esta clase la voy a utilizar para darle color y que bueno, tú lo puedas ver un poquito mejor en pantalla. Entonces voy a acceder a contenedor.item y le voy a poner simplemente un fondo que va a ser un color FF8 y 3 ceros. Y entonces si guardo y actualizo, aquí tenemos mi elemento. Bueno, pues ¿de qué va este tema del posicionamiento? Bueno, pues nosotros con CSS Grid podemos hacer algo muy interesante, y es que podemos cambiar el orden y el posicionamiento de cada uno de nuestros elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que este elemento 1 se ponga aquí donde está el número 2? Bueno, pues con CSS Grid lo podemos hacer. ¿O qué pasa si el 2 lo quiero poner aquí debajo? ¿O qué pasa si los quiero mover? Bueno, pues esto lo podemos hacer con estas propiedades que se aplican en este caso a los elementos. En este caso, como item es un elemento del contenedor, bueno, aquí le podemos aplicar estas propiedades y la primera de ellas es grid column-start. Con grid column start le vamos a especificar dónde queremos que inicie nuestra columna. Por ejemplo, queremos que inicie en la línea 1, que sería esta que tenemos aquí. Después tenemos grid-column-end para indicarle dónde queremos que termine nuestra columna. En este caso, por defecto termina en la línea número 2. Por lo tanto, aquí le voy a poner 2. Voy a guardar, voy a actualizar y no tenemos ningún cambio. Pero con estas propiedades nosotros podemos jugar con todo el posicionamiento de nuestro elemento. Por ejemplo, si yo lo quiero poner aquí donde está el 2, puedo decirle que mi columna, o más bien mi elemento, empiece en la columna que tiene la línea número 2 y termine en la línea número 3. Entonces con start le voy a decir quiero que empieces en la línea 2 y termines en la 3. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y ahora como puedes ver hemos puesto el elemento aquí en esta columna en vez de aquí donde estaba. Y entonces de esta forma nosotros podemos cambiar el elemento como nosotros queramos y tenemos mucho control sobre él. Y no solo esto, nosotros podemos cambiarle el tamaño también gracias a este inicio y fin de lo que serían las líneas. Por ejemplo, aquí le dijimos que vaya del 2 al 3, pero yo le podría decir que vaya del 2 al 4. Por ejemplo, aquí le voy a poner.
Y entonces lo que estamos haciendo es que ahora nuestro elemento va a abarcar dos columnas y nosotros podríamos jugar con este valor como nosotros necesitemos. Por ejemplo, si quiero que vaya al final, pues le pongo el 5 y ahí lo tenemos. Si quiero que vaya desde el inicio al final, pues le pongo que vaya del 1 hasta el 5 y ahí está. De esta forma nosotros podemos cambiarle no solamente el posicionamiento, sino también el tamaño de nuestros elementos. Ahora, esto que acabo de hacer aquí está bien, pero vamos a tener un pequeño problema, y es que si aquí por alguna razón nosotros le agregamos una nueva columna, lo que va a pasar es que se va a poner aquí. Como puedes ver, nuestro elemento no abarca todo el contenedor. Esto es porque le dijimos que vaya de la línea 1 a la 5. Si contamos con estos numeritos, va de la 1 hasta la 5. Tendríamos que aquí cambiarle que vaya hasta la 6. O también podemos hacer lo siguiente, y es que le podemos poner números negativos. Estos números negativos van a empezar una cuenta, pero de derecha a izquierda, es decir, de aquí, derecha a izquierda. Por lo tanto, este numerito ahora sería, en vez de 6, sería menos 1. Por lo tanto, si le pongo menos 1, si guardo y actualizo, ahora como puedes ver, abarca todo el espacio disponible ahora sí. Y si yo aquí le agrego más columnas, por ejemplo 7, va a seguir abarcando siempre todo el espacio disponible. Y aquí le podría cambiar, por ejemplo, por menos 2. Si quiero dejar una columna aquí a la derecha, si quiero dejar otra, pues le sigo agregando números y así funcionaría este número negativo. En este caso, bueno, lo voy a dejar en menos 1 y aquí voy a cambiarle por 4. Y entonces si actualizo, ahí lo tenemos. Ahora, esto también funciona para las filas y esto es algo bastante interesante. Para este ejemplo, lo que voy a tener que hacer es ponerlo que vaya del 1 hasta, por ejemplo, la línea 4. Quiero que me quede una columna aquí a la derecha. Y es que nosotros podemos ponerle que abarque 2 filas también, o 3 filas, o las que necesitemos. Para ello hacemos lo mismo, y es que escribimos grid, row, y ponemos start. Le vamos a decir en qué línea queremos que empiece. Por ejemplo, si queremos que empiece en la 1, o queremos que empiece en la 2 quizás, por ejemplo en la 2. Y después vamos a ponerle otra vez grid, row, pero ahora le vamos a poner end. Y con end le vamos a decir hasta dónde queremos que vaya. Por ejemplo, de la línea 2 hasta la 4. Y entonces voy a guardar, voy a actualizar y ahora, como puedes ver, el elemento se pone aquí debajo. Porque le estamos diciendo que vaya de la 2 a la 4 y en columnas que vaya de la 1 a la 4. Y ahí está. Entonces, como puedes ver, con CSS Grid podemos cambiar la estructura como nosotros queramos. Y lo interesante es que nosotros con Media Queries podríamos cambiar estos números y podríamos hacer todo un reacomodo de nuestro sitio web de una forma muy fácil, sin tener que preocuparnos por cómo está escrito nuestro código HTML. Lo único importante va a ser que todo esté dentro de un contenedor para que con CSS Grid lo podamos modificar como queramos. Ahora te voy a mostrar una pequeña nota, una cosa importante que tienes que saber, y es que yo te había mostrado que el elemento abarcara de izquierda a derecha de todo el contenedor. Bueno, podríamos hacer lo mismo para la fila. Por ejemplo, le voy a poner que vaya de 1 a 4, ahí está, abarca de 1 a 4, y podría ponerle de 1 a 6, y entonces si guardo y actualizo, como puedes ver, abarca de 1 a 6, pero el problema es que tenemos aquí más elementos debajo. Tendríamos que ponerle que vaya de 1 a 8 quizás. El problema es que los elementos no caben todavía. Entonces voy a ponerle de 1 a 8. Entonces, como puedes ver, tengo que ir calculando porque conforme voy haciendo más grande este elemento, pues va cambiando toda la estructura. Mira, por ejemplo, como tengo 3 elementos, pues estos elementos, si yo hago una fila debajo, no es que van a caber todos aquí a la derecha. Tengo que agregar, por ejemplo, otros 3. Entonces, en vez de 9, tendría que agregar 11, por ejemplo. Bueno, me faltó uno, que sería 12, por ejemplo. Y entonces, tienes que ir calculando a veces. Esto va a ser normal para tener algunas estructuras. Por ejemplo, yo aquí le voy a cambiar que abarque de 1 a 2. Y entonces abarcaría de 1 a 2 y ahora el problema que tendríamos es que tenemos todas estas filas vacías porque le pusimos que vaya de 1 a 12. Entonces en este caso vamos a ponerle de 1 a menos 1 para ver qué pasa y ahí está, funciona ahora sí. Pero ¿por qué funcionó esto? ¿Por qué funciona de 1 a menos 1? Bueno, pues porque nosotros le habíamos especificado que tuviéramos 4 filas explícitas. Nosotros le dijimos directamente, quiero que tengas 4 filas. Si yo aquí le cambio la columna que vaya del 1 al 2, al 3, perdón, vamos a ver, del 1 al 3,
Si actualizo, ahora como puedes ver, le puse de 1 a -1. ¿Por qué el -1 no es aquí? Pues por esta línea continua. Esta línea continua es la línea explícita, la que nosotros le dijimos que fuera. Estos elementos que van aquí debajo los está agregando pues simplemente por defecto, porque como ya no caben aquí a la derecha, pues los tiene que poner en algún lado y los pone debajo. Así que bueno, simplemente quiero que sepas que tienes que tener cuidado con esto, pero bueno, puedes jugar con los valores como tú quieras. En este caso, bueno, para este ejemplo lo voy a dejar en, por ejemplo, que vaya del 1 al 3 para que me quede así. Ahora, esto que hicimos aquí abarcó 4 líneas de código. Esto lo podríamos acortar. Por ejemplo, en vez de hacer esto para el inicio y el final de la columna, podríamos hacerlo en una sola. Para ello voy a comentar aquí y tenemos lo que sería un atajo. Realmente tenemos dos, así que bueno, el primero se escribe de la siguiente forma. Escribimos grid, column y aquí le vamos a poner los dos valores. Pero los valores se los vamos a poner, por ejemplo, que vaya del 1, luego ponemos la diagonal y 4. De esta forma le decimos que vaya de 1 a 4. Entonces voy a actualizar, ahí está, ahí lo tenemos. Y lo mismo para la fila, podemos ponerle grid, row y le vamos a especificar que vaya de la 1, por ejemplo, a la 3. Entonces si actualizo, ahí está. Entonces esta forma que tenemos aquí es un poquito más corta. Esto abarca 2 líneas en vez de que abarque 4. Y si esto también te parece mucho, todavía lo podemos acortar más. Y es que podemos transformar estas 2 líneas de código en una sola. Y esto lo hacemos con grid, guión, área. Y con grid área le vamos a poner ahora 4 valores. Ahora estos valores tienen un acomodo un poquito extraño, así que te voy a poner un comentario. Y es que el primer parámetro sería el inicio, pero de la fila. El inicio de la fila. Por ejemplo, si yo quiero que vaya del 2 al 4, tengo que ponerle primero aquí 2 al 4. Perdón, 2. Y luego ahora tenemos el inicio de la columna. Como puedes ver es un poquito extraño. Tú podrías pensar que al ser el inicio de la fila, aquí también pones el inicio de la fila, pero no. Primero escribes el inicio de la fila y luego el inicio de la columna y luego ya, ahora sí, el final de la fila y de la columna. Por lo tanto, si yo quiero que vaya de aquí, de 2 a 4 y de 1 a 3, ¿cómo lo haría? Pues tendría que ponerle, quiero que inicie aquí en el 2 de la fila y luego a la columna quiero que inicie en la 1. Después tendría que ponerle otro valor que sería donde quiero que termine la fila. Por ejemplo, dijimos en el 4 y luego el último valor donde queremos que termine la columna. Por ejemplo, en el 3. Como puedes ver es complicado, pero ahí está, ahí lo tenemos, funciona. A mí esta línea de código en lo particular no me gusta, me parece que es un poquito confuso este orden que tienen los elementos. Yo la verdad es que prefiero hacerlo como lo tengo aquí. Que bueno, realmente es una forma bastante fácil, me permite trabajar la columna y la fila de forma separada. Bueno, una cosa más que me gustaría agregar para este tema que me parece importante es que como puedes ver este elemento nosotros le pusimos que abarque ciertas columnas y filas directamente en el posicionamiento, pero hay ocasiones en las cuales quizás no vamos a querer posicionar el elemento, sino que más bien solamente queremos hacerlo más grande tanto en las filas o las columnas. Bueno, pues para eso también lo podemos hacer y es que tenemos una propiedad que se encarga de estirar tanto en columnas como en filas nuestro elemento. Por ejemplo, esto que teníamos aquí está muy bien, pero lo voy a comentar para tener el ejemplo por defecto. Y lo que voy a hacer es que aquí debajo voy a trabajar con esto que se llama span. Así que bueno, voy a agregar un pequeño comentario simplemente para saber que vamos a trabajar con esta parte. Para ello vamos a utilizar lo que sería la misma columna, la misma propiedad, perdón, para indicarle dónde queremos que inicie y termine nuestra columna. Por ejemplo, yo le voy a poner que inicie en la 1 y termine en la 2. Por lo tanto, yo si guardo y actualizo no voy a tener ningún cambio. Pero lo interesante aquí es que nosotros podríamos cambiarle lo que sería, en vez de ponerle que vaya de la 1 a la 2, podríamos quitarle este numerito y poner la palabra span y decirle hasta dónde queremos que llegue. O más bien cuántas columnas abarque. Por ejemplo, si le pongo span 3, si actualizo, lo que va a pasar es que mi elemento va a abarcar, en este caso, 3 columnas. Y ya no nos estamos fijando en las filas, simplemente le decimos cuántas columnas queremos que abarque.
Si queremos que abarque las 4, pues le ponemos las 4. Estupendo. Y esto nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, si este numerito no lo queremos poner porque realmente sería ilógico, lo podemos hacer. Le podemos poner solamente span 3 y se va a quedar en su posición original, pero lo único que va a pasar es que se va a hacer más grande en lo que serían las columnas. Y lo mismo para las filas. Vamos a ponerle grid row y le vamos a poner que queremos que abarque, por ejemplo, 2 filas con span 2. Y entonces si actualizo, ahí lo tenemos. Ya se hizo un poquito más grande en una columna. Y podemos acomodarlo también. Le podemos decir, queremos que empieces, por ejemplo, en la línea número 2 o por ejemplo la número 3. Y luego a partir de esa tengas un span de 2. Entonces actualizo, se pone la línea número 3 y luego tiene el span de 2, que es decir que se va a expandir por 2 columnas. Y bien, esto es lo que te quería enseñar en esta parte, en este capítulo de posicionamiento. Espero que te haya gustado. Como siempre, dale manita arriba al video. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.